Muy bien. Pues la primera clase, a la que tendremos acceso, ya veo, por ejemplo, aquí a Juan Carlos, América, Net, me falta un W10 ahí, creo que es, Cristal, está conectada Cristal, trae lentes, ¿verdad, Cristal? Para ponerle aquí su nombre. Ok, muy bien, muchas gracias, le vamos a poner aquí su nombre, Cristal. Veo a, ¿a quién más? Dice Carlos Santiago, no es Carlos Santiago, tengo por ahí, no tengo video, pero si me da su nombre, le podemos agregar aquí para que nos dé la asistencia del día de hoy. Hola, soy Amairani Madrid. A Mayrani, perfecto, muy bien, a Mayrani. Nos saluda a Carlos, ya lo ubiqué de dónde viene, a Mayrani. Sí. Perfecto, gracias. Veo a Edgar también aquí. Vamos a ponerle aquí su nombre. Edgar, bienvenido, gracias. Aquí vamos a cambiarle, corregirle el dato. Veo a Juan Carlos, bienvenido Juan Carlos, Griseli, Daniela. Bueno, ya tienen aquí todos nombres. Si tienen por ahí alguna duda, pueden ir preguntando en el chat. Si están tomando su videoconferencia, en celular, en la parte de abajo viene por ahí una manita, en los puntitos, le aplastan a los puntitos, pueden hacer el ejercicio en este momento, le aplastan a los puntitos y viene levantar mano. Aquí me va a parecer a mí que ustedes tienen alguna duda y cuando haya la oportunidad que se termine la idea, le voy a decir, Edgar, Cristal, Juan Carlos, Criseli, que puedan activar su micrófono, y que puedan ustedes ya hacer la pregunta que desean, ¿no? No se queden callados, por favor. La idea es que podamos estar interactuando. Por eso es la idea de que la videoconferencia sea en vivo completamente y pueden ir levantando la manita ahí de manera virtual o hacerme señas también en la videocámara y les vamos dando la palabra, ¿no? Para que el curso funcione, para que nos vaya muy bien, para que podamos tener el resultado que todos queremos, pues necesitamos que ustedes participen y participen mucho. Si tienen dudas, que no se queden con las dudas. El curso está diseñado para que ustedes puedan preguntar. No es no es un monólogo. ¿Sale? Entonces, profe, por ejemplo, en matemáticas es muy común, si tienen alguna duda de alguna temática de lo que vamos viendo, tengan la confianza, por favor, de preguntar. Me interrumpen tal cual como les acabo de explicar y de esa manera nos vamos a ir ordenando, dirigiendo, pero todas las dudas necesitan ir saliendo adelante. De aquí en adelante vamos a ser todos un equipo, somos ya un equipo y las preguntas de uno es muy probable que sea la misma duda que tenga alguno de sus compañeros, por lo tanto es importante que se animen a preguntar porque generalmente aclaran también las dudas de dos, tres, cuatro, cinco o de todos los demás compañeros, ¿no? Yo como maestro ya he dado en muchas ocasiones estas materias, este curso, y pues en ocasiones hago obvias algunos conceptos, algunas palabritas o algunas ideas, y si ustedes me ayudan a acordarme que no siempre a todos les queda claro a través de sus preguntas, pues eso nos va a ayudar mucho a que podamos tener ese entendimiento y que esa claridad nos ayude a poder entender también los siguientes temas. ¿Sale? Creo que es Alexa, quien se conectó hace un ratito de Rosita. ¿Me puede confirmar su nombre, Alexa? Sí, es Alexa. Ok, perfecto. Alexa, bienvenida también. Vamos a poner aquí su nombre, en pantalla. Ahí está. Perfecto, Alexa. Pues vamos a empezar. Se van a ir conectando los demás. Faltan varios. Esperemos que se conecten en cuanto les sea posible. ¿Sale? Muy bien. Bueno, la primera materia que nos toca ver es la materia de ciencias sociales. Las ciencias sociales hablan un poquito de lo que es la historia de la humanidad y la historia de nuestro país, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos,
qué hemos hecho a través de el tiempo y cuáles son también las competencias que se desarrollan, pero también las consecuencias que se tienen a través de los actos y decisiones que tenemos como seres humanos y de quienes nos gobiernan generalmente, ¿sale? Entonces, vamos a identificar las ciencias sociales, su metodología, las diferentes teorías asociadas, conceptos, sociedad, individuo, realidad social, poco a poco. ¿Sale? Ahorita y el día de hoy, en estas clases lo que vamos a hacer es ir dando un repaso general, de lo que es esto como tal, ¿no? Entonces, les recomiendo que vayan tomando nota de algunos datos que les parezcan interesantes. Les vamos a dar acceso a estas diapositivas para que puedan consultarlas. Van a tener también acceso a unas guías digitales. Vienen por ahí unos materiales que después de que vamos a sentar las bases de esto, pues ya se los pasamos, ¿no? La metodología de nosotros es primero recordar a grandes rasgos todo y después entramos con las guías para ir haciendo ejercicios de preguntas, de posibles preguntas que podamos tener en el examen y a partir de eso irlas resolviendo y poder ir explicando también las temáticas. Pero primero vamos a dar un recorrido desde lo que los principios de la historia de las primeras civilizaciones hasta entre el día de hoy y mañana hasta el gobierno de López Obrador. ¿Sale? Entonces, vamos a irnos el recorrido de la humanidad, todo lo que hay, nos vamos a acordar y una vez que estemos empapados de esta información, pues lo que vamos a hacer ya es entrarle a la guía, tomar las preguntas y tratar de resolverlas de acuerdo a la lógica de los temas que estuvimos viendo durante estos 2 días. ¿Sale? Entonces, pues, ¿cómo va la línea del tiempo más o menos? Pues de esta manera. La línea del tiempo trata de que nosotros tengamos por ahí, primero, las grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, la Grecia y la Roma antigua, enseguida lo que es la Edad Media, a partir de un acontecimiento grande que se da, el Renacimiento, enseguida la Revolución, la Ilustración, las independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, las guerras mundiales, la Guerra Fría y el mundo moderno. Y a partir de aquí, ya después nos vamos a dar un saltito ya en específico a lo que es la historia ya de nuestro país, la historia de México, desde que estaban las primeras culturas, o bueno, sí, las primeras culturas en Mesoamérica, y hasta la fecha con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a grandes rasgos, pues el examen trata de que nosotros logremos identificar pues conceptos claves. No necesariamente tenemos que ser expertos en Egipto, expertos en Mesopotamia, expertos en la Grecia y la Roma antigua. Simplemente, pues de estas preguntas, de estos temas, perdón, nos van a hacer 2 preguntas, 3 preguntitas y listo. No va a venir llenísimo de esto. Entonces, las posibilidades de que las preguntas que les hagan vengan ciertos datos claves son muy amplias. Por ejemplo, de las grandes civilizaciones, que una de las más grandes e importantes se considera a Egipto. Egipto, pues nosotros asociamos Egipto con ¿qué? Con las grandes pirámides en el desierto de Egipto, la pirámide de Kefren, la esfinge de Giza. Nosotros vamos a tener en cuenta que las grandes civilizaciones se desarrollan a partir de ¿qué? Pues se desarrollan a partir de que se solventan las necesidades básicas del ser humano. A ver, ¿cómo podemos ser grandes como civilización, en cultura, en avances tecnológicos? Pues simplemente solventando las necesidades básicas. ¿A qué se refiere, maestro? Bueno, de manera natural, el ser humano
no puede pensar en conquistas, en oro, en otras prioridades de tener más territorio o desarrollar tecnologías si no tiene solventadas las necesidades básicas. ¿Como cuáles? Bueno, ¿quién ha visto o quién conoce a un ser humano que no necesite de agua, por ejemplo? ¿Quién conoce a un ser humano que no necesite de comida? Esas precisamente son las necesidades básicas y las que permitieron que las grandes civilizaciones se desarrollaran. ¿Y dónde se encuentran las grandes civilizaciones? Pues cerca de ríos, cerca de lugares en donde pueden tener acceso a comida y agua. El ser humano, por naturaleza, es lo que hace. Entonces, en Egipto, una cuestión importante es que en el lugar donde se encuentra Egipto hay un río, como lo vemos por ahí en pantalla, hay un río que se llama río Nilo. ¿Sale? En esta parte lo podemos ver. El río Nilo, por supuesto, que abastece de agua a una gran parte del norte de África, y permite una, que el ser humano no muere de sed. Otra, el agua permite que el ser humano no ande buscando en otras partes recolectar frutos para poder comer. Simplemente llega un momento en el que el ser humano puede sembrar y se genera la agricultura. Entonces, teniendo y sembrando nuestros propios alimentos, pues nuestro cuerpo está sano, podemos solventar esa necesidad y empezar a pensar en otras cosas, en crecer, en desarrollar nuevas tecnologías, en ampliar la población, porque se tiene agua y comida. ¿Sale? Entonces, ¿dónde se encuentra Egipto? Pues Egipto se encuentra en el norte de África. ¿Y qué hay en Egipto? Pues hay un río que se llama Río Nilo. Cuando hablamos de Egipto, una de las formas, su forma de gobierno, pues no había un presidente o un emperador o un rey. En Egipto lo que se tenía era a un faraón, uno de los faraones o faraonas más importantes y más icónicos de la época del Egipto antiguo, pues era Cleopatra, ¿sale? Entonces, en esta parte de África, en Egipto en especial, pues se desarrolla la agricultura y el comercio empieza a darse. ¿Por qué? Porque había quien tuviera algunas cosas que otros necesitaran y se daba un intercambio de mercancías, un llamado a través del tiempo también trueque. ¿Sale? Entonces, pues quien sembraba tomate, por decir algo, aquí en Sinaloa, y quería maíz, pues intercambiaba el tomate por el maíz porque no había moneda. Las mercancías eran la moneda de cambio, pero además, para el transporte de mercancías, pues un río es especial. El río Nilo, aparte de proporcionar agua, proporciona un medio para poder transportar mercancías y que quien se dedique al comercio, pues pueda tener un medio fácil de que se lleve de un lado a otro la mercancía y se pueda abastecer y obviamente pues tener una retribución económica mayor. ¿Sale? Entonces, conceptos claros ahí en Egipto, bueno, si hablan de pirámides, si hablan de esfinges, si habla de los faraones, de una ubicación al norte de África o el río Nilo, pues estamos hablando de la civilización egipcia. También uno de los faraones importantes que debemos de tener, no necesariamente aprenderse la historia completa de este faraón, pues es Tutankamón. Si hablamos de un faraón grande del antiguo Egipto y nos digan que es Tutankamón o que nos pregunten sobre su nombre y vemos dentro de las opciones que tenemos ahí en el examen,
Tutankamón, bueno, pues nosotros relacionarlo fácilmente con que va con Egipto. ¿Sale? Entonces, este tipo de cosas es como de a partir de aquí en adelante, tiene que ir nuestra mente, ir desarrollando esa habilidad de los conceptos, irlos ligando unos con otros. No necesariamente leer un libro completo de 1000 páginas sobre Egipto para hacer el examen y que poder contestar solamente 2 preguntas del examen. No, vamos a irnos yendo a puntos claves que no pueden faltar para poder conocer una civilización como esta. ¿Sale? Entonces, hablamos de otra segunda gran civilización que es Mesopotamia. La Mesopotamia tenía también ríos y de lo que preguntan mucho en el examen, ya sea como opción dentro de las respuestas o dentro de la pregunta y que se menciona, es sobre el río Tigris y el río Éufrates. También preguntan mucho sobre la ubicación de esta civilización mesopotámica, ¿sale? Y la ubicación, pues aquí está. ¿En dónde se ubica? Si nos dice es una antigua civilización que se ubica entre Irak y Siria, que tenía 2 grandes ríos que les permitían agricultura, el comercio, se encontró en el Medio Oriente. Bueno, pues nos hablan ahí de una descripción de que con estos datos se pueden hacer 3, 4, 5 y hasta 10 preguntas si queremos. ¿Sale? Puntos claves de Mesopotamia, los ríos que son el río Tigris y el río Éufrates, Irak y Siria. ¿Sale? Entonces, eso está en Mesopotamia. Enseguida tenemos a una cultura que existió también y que es considerada una de las grandes civilizaciones y que son los romanos, que en muchas ocasiones también son un poco confundidos con los griegos, pero hay unas características que podemos tener aquí en claro y podemos anotarlas por ahí, que decimos, a ver, ¿quién eran? ¿Cuáles son las principales diferencias entre griegos y romanos? ¿Quiénes eran los romanos? Bueno, los romanos eran más bárbaros, eran más eran más guerreros, eran más de fuerza bruta como tal. Entonces eran grandes conquistadores y lograron generar el gran imperio romano. Tenían una forma de gobierno que era los emperadores. Entonces, los griegos, aunque también fueron en parte grandes guerreros, no se caracterizan especialmente por eso, sino se caracterizan los griegos antiguos por ser más pensadores. La filosofía que hoy tocamos, la filosofía antigua de Sócrates, Platón, Aristóteles, pues viene de los griegos de estas grandes civilizaciones, los griegos antiguos. Entonces, los romanos eran más bárbaros, conquistadores, y los griegos, pues eran un pueblo pues más pensante, eran un pueblo más filósofo, ¿sale? Y los romanos se encontraron en una parte de su gran imperio, pues era expandido por el sur de Europa, parte de Asia, el Medio Oriente y el norte de África. ¿Sale? Entonces lo tenemos por aquí y lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, pues, ¿y los griegos dónde se encuentran? Bueno, pues en lo que hoy llamamos Grecia como tal. Los romanos en algún momento se apropiaron también de los territorios de los griegos, los conquistaron y a los dioses que tenían, porque parte de las religiones, de la religión que se considera que tenían en aquel momento, que no era considerada religión, era y es llamada una cultura politeísta. ¿Qué significa politeísta? Bueno, que tenían muchos dioses. ¿Sale? Entonces, nosotros pensamos, por ejemplo, los griegos, en diferentes, el dios del amor, la diosa del amor,
el dios del trueno, que sale por ahí en una película muy famosa, hay por ahí también el gran padre de los dioses, Zeus, Odín, todos los dioses que generalmente los cuales hablamos de esa mitología son los griegos. Los romanos en algún momento llegaron a conquistar a estos griegos y lo que hicieron simplemente conservaron las mismas historias, pero les cambiaron de nombre, ¿sale? Entonces, hay estas diferencias entre estos dos. Alejandro Magno es uno de los nombres que se mencionan y debemos de relacionarlos también, como parte de las preguntas que van relacionadas a los griegos antiguos. ¿Sale? Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores y fue discípulo de Aristóteles. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes fueron los creadores de las Olimpiadas? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene por ahí claro las Olimpiadas que se realizan cada 4 años en el mundo actual de nosotros? ¿Quiénes crearon las Olimpiadas? Edgar, ¿tendrá por ahí el dato? ¿Quién creó las Olimpiadas? Los griegos. Los griegos, ¿verdad? ¿Quién me contestó? Giseli. Criseli. Muchas gracias, Criseli. Aquí la andaba moviendo y le agradezco. Pues precisamente así es. Los griegos son los que inventan las Olimpiadas con los diferentes deportes que tenían en aquel momento, ¿no? Cuando hablamos también de, por ejemplo, el Coliseo, hablamos de los romanos, ¿no? Entonces, Coliseo romano, las Olimpiadas son de dos culturas diferentes, uno de los griegos, las Olimpiadas, y el Coliseo de los romanos. También hay una obra icónica de la literatura como tal, que es precisamente la Ilíada y la Odisea, dos obras de Homero. Bueno, pues si les preguntara a ustedes, ¿han escuchado hablar de la Ilíada? ¿Quién ha escuchado hablar de la Ilíada? Juan Carlos, no, dice Anet por ahí, ¿ha escuchado hablar de la Ilíada? No. América, no. Alexa, ¿ha escuchado hablar de la Ilíada? Tampoco. Amairani, ¿usted? Tampoco. Edgar, tampoco. Cristal, ese tampoco. Bueno, Daniela y Criseli no los tengo en pantalla, pero si activan su micrófono los escuchamos. ¿No han escuchado hablar de la Ilíada ustedes? Bueno, les apuesto que sí. ¿Quién ha escuchado hablar de Troya, de la gran historia de Troya? De lo que pasó en la Troya antigua, del gran caballo, como está por aquí en pantalla, de madera, que fue regalado a los troyanos y que en esa noche de fiesta, porque era los aqueos, le regalan a los troyanos ese gran caballo, como una ofrenda de paz y de rendición a aquella guerra que había durado un poco más de 10 años. Los troyanos aceptan el regalo, esa vez como estaban muy felices, pues festejan como pueden festejar cualquier ser humano, puede estar con música, con baile, habrá quien le guste el alcohol, las bebidas, habrá quien le gusten ya festejar de manera distinta. ¿Y qué pasa? Pues los agarran muy cansados después de este gran festejo y en la noche salen los aqueos que estaban escondidos dentro de este caballo de los que estaba dentro de Troya y que había sido regalado por los aqueos. El ejército de los aqueos iba introducido dentro del caballo de madera y lo que hacen es pues prácticamente asesinar a la gran parte de los troyanos, ¿no? En esta historia también aparece quien haya escuchado hablar de Aquiles y el talón de Aquiles, pues es en esta gran obra de la Ilíada, de Homero y de la Odisea, que es la segunda parte, donde se habla de ello, ¿no? Muy bien, entonces,
pues sí conocemos por ahí esto, pues tenemos ahí en mente un poquito de historia de la literatura como tal, no historia formal, ¿no? ¿Qué es lo que viene? La segunda época es la Edad Media. Esta Edad Media, pues tiene ciertas características, como cuáles. Bueno, la Edad Media es, para empezar, algo que se le llama Edad Oscura también, ¿no? Esta Edad Oscura. Oscura puede escribirse de dos maneras y ambas son correctas. ¿Sale? Se las pongo ahí en pantalla. Es la Gran Edad Oscura y tiene una duración de alrededor, dura 1000 años. Vamos a poner una comita aquí, 1000 años. ¿Qué significa esto? Bueno, en la línea del tiempo se va desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1492, prácticamente el 1500 después de Cristo. ¿Sale? 1500 años, mil años, perdón, aproximadamente dura esta época. Se nombra y se dice que es una época oscura porque quienes gobernaban, pues eran precisamente pues los reyes, pero ayudados mucho por la iglesia, que estaba compuesta por nobles y por el clero como tal, ¿no? Entonces, ¿quiénes formaban a cada una de estas estructuras? Bueno, por los gobernantes como tal, el rey, la reina, los príncipes, que era la familia real, que se decía que tenían una sangre distinta y de color distinto a los demás, una sangre azul. La nobleza, pues eran los duques, los marqueses, los condes y los caballeros. Y del clero, pues eran los frailes, los monjes, los abades, los obispos, el mismísimo papa. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿y por qué se llama Edad Oscura? Bueno, pues resulta que durante toda esta época se construye una estructura de poder muy fuerte, pero también totalitaria. Una estructura de poder en la que el pensamiento libre no cabía. ¿Quiénes tenían acceso a la educación? ¿Quiénes tenían acceso a la escritura, a las letras? Solamente la iglesia. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿de qué se podía escribir en su momento? Solamente de Dios, de cuestiones sagradas. ¿Sale? Es decir, a quien se le ocurriera redactar una cartita para el novio o para la novia, iba a ser juzgado de hereje, iba a ser juzgado de una persona que estaba utilizando de manera inapropiada las cosas de Dios y en lugar de usar la escritura para poder hablar de Dios, pues la estaba usando para una cuestión banal del hombre, para escribirle y decirle al novio, a la novia, que tiene unos hermosos ojos, y que le gusta mucho, abrazarlo, abrazarla. Esas cosas eran mal vistas en esta época. Tuvo que haber toda una evolución. Pero esto, fíjense nada más, viene de una cuestión en la que la iglesia, pues, como tal, en aquel momento venía de algo, les voy a dibujar una línea del tiempo aquí abajo, venía de un suceso que hasta la fecha incluso nos causa conflicto entender. Si nosotros vemos esto como una línea del tiempo, y aquí en esta primera línea vimos y teníamos, por ejemplo, a las grandes civilizaciones de las que hablamos ahorita, pues llega un momento en el que dentro de la historia acontece algo que hace un parteaguas en la historia. Y eso es
el nacimiento de Jesucristo. Profe, habíamos dicho que íbamos a hablar de historia y no de religión. Bueno, pues resulta que históricamente hablando, el nacimiento de Jesús es un hecho que se acepta como tal, aunque no lo conocimos. Pasa lo mismo con Miguel Hidalgo, pasa lo mismo con Porfirio Díaz, que aunque no lo conocimos, hay hechos históricos que nos indican que sí existieron, que sí hay evidencia de que existieron. De lo que hay una discusión hasta la fecha de si era o no era, es sobre si era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Pero de que existió, existió. Históricamente hablando, Jesucristo fue una persona real. ¿De acuerdo? Y ya la otra cuestión es una cuestión de fe y que ustedes van a determinar de manera personal. Pero fíjense, a partir de aquí se llama esto año cero. ¿Sale? Año cero, ¿por qué? Porque en algún momento dijimos, oye, pues nos ha impactado tanto el nacimiento de este niño, se ha hablado tanto a través del tiempo que podemos decir como cuando ocurre un evento importante que nos marca a nosotros y decimos, tal vez fue la fiesta de América, que la tengo por ahí en pantalla que fue una fiesta que nos invitó a todo el grupo y genial, y de todo lo que hablemos a partir de ahí es, 2 días antes de la fiesta de la compañera América, pasó esto, o sabes qué, no, mira, para acordarnos, yo me acuerdo que había pasado una semana después de la fiesta, entonces ese acontecimiento del cual todos podemos tener una referencia clara, nos marca tanto que podemos empezar a hacer conjeturas antes de y después de. Por eso esto, el nacimiento de Jesús, se dice que hay un antes de Cristo y después de Cristo para poder empezar a contar el tiempo como tal. Y nosotros llevamos 2022 años después de Cristo. ¿Sale? Entonces, el que diga, no, pues yo no creo en esto, bueno, pues simplemente en el calendario que tenemos todos en el celular, ahí viene marcado algo que hasta la fecha nos ha impactado y a partir de lo cual contabilizamos el tiempo también. ¿Sale? Bueno, nace Jesucristo y resulta que hay un periodo más o menos de 500 años en donde hay pues una desaparición de una figura que dijo y se creyó que fue hijo de Dios y que adicional había hecho milagros y que adicional pues subió al cielo y resucitó después de la muerte del tercer día. Esto es impactante, lo vean por donde lo vean. ¿Y qué pasa? Culturas distintas, los griegos, los romanos, los mesopotamios, todos los que se encontraban alrededor a través de la historia dejaron documentado parte de esta historia. Entonces, por eso se cuenta como tal. Pero fíjense nada más, a partir de cuándo nace la iglesia como tal y a partir de cuándo se da la aparición del primer rey como tal. No había reyes en este momento. ¿Cómo se generan y cómo se crean los primeros reyes? Bueno, pues tuvieron que haber sido una serie de personas pues sumamente astutas, sumamente inteligentes, que tuvieron que haber engañado a las personas para decirles, ¿sabes qué? Pues resulta, muchachos, aquí en el grupo de Zoom en el que estamos, pues hace ratito que venía manejando por el malecón, me encontré una persona barbada, me tocó el cristal y ¿saben qué? Me dijo que yo era el nuevo rey de Sinaloa. Pues en aquel momento pudiera ser pues muy impactante. Y si ustedes se la creían, pues incluso podían llegar a arrodillarse y a decir y hacer todo lo que esta persona les pedía. ¿Sale? Entonces, así, mentes retorcidas, pues empezaron a gobernar como tal y a abusar como tal. ¿Sale? Entonces, se volvieron jueces,
se volvieron gobernantes totales y pues obtuvieron un gran poder. Así fueron como nacieron las monarquías y así fueron como nacieron los reyes, ¿sale? Y a partir de ahí ya nosotros conocemos una parte de la historia muy importante en donde ya los reyes tenían un poder enorme, en donde si el rey decía que a alguien le caía mal porque andaba despeinado y que lo mataran o lo llevaran a la horca, cualquier barbaridad se hacía. Cuestiones, cosas sumamente ilógicas podían pasar y el rey era todopoderoso. ¿Sale? Entonces se llama monarquía porque era el único que tenía todo el poder. Y en aquel momento, pues quienes tenían poder también eran los sacerdotes, el mismísimo papa. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente en esta época también se instauró un sacramento, como le llaman en la iglesia, el cual es la confesión. Entonces, en este sacramento se tienen ciertos simbolismos. Por ejemplo, normalmente el sacerdote que va a confesar a una persona está sentado. Y, y si iba a confesar al rey, el rey necesariamente, por protocolo, se hincaba ante el sacerdote. Si nosotros nos preguntamos, si alguien que no conozca nada de la religión mira esa imagen en donde hay un sacerdote sentado y un rey hincado ante el sacerdote, nos preguntáramos, ¿quién tiene más poder, el rey o el sacerdote? ¿Quién creen ustedes que sería el más poderoso según esa imagen? ¿El que está hincado, Juan Carlos, o el que está sentado tiene más poder? Pues en este caso, siento yo que el que está sentado porque pues es el dueño de la iglesia, entonces pienso yo que sería el que está sentado. Correcto, ¿no? Quien está hincado, pues representa y da a entender que tiene menos poder que el que está sentado, ¿sale? Entonces, la iglesia empezó a hincar hasta los más poderosos, ¿de acuerdo? Los mismísimos reyes se hincaban ante los sacerdotes y el mismísimo papa, y además, los sacerdotes conocían hasta los más oscuros secretos de los gobernantes. Díganme ustedes si alguien conociera algún secreto oscuro de ustedes que los avergüence mucho o bien algún delito, algo gravísimo, si no va a tener algo de poder sobre ustedes que le diga, a ver, espérame, no me puede decir nada porque si no yo digo esto o algo. Entonces, esa información daba mucho poder también, ¿sale? Y se cometían atropellos y muchas manipulaciones de muchas cosas, ¿sale? Entonces, ya hablando de esto, establecemos que es una edad oscura porque, pues, había muchos excesos y eran, dentro de esos excesos, pues no había una repartición, más equitativa para quienes también eran y formaban parte del pueblo. De modo que se dieron grandes propiedades de tierras de una sola persona que les llamaron feudos, les llamamos feudos después en la historia. Era el señor feudal. Esto significaba que, por ejemplo, todo Sinaloa fuera de una sola persona era su terrenito, porque también era dueño de por allá de todo Yucatán. A eso nos estamos refiriendo de las grandes extensiones de tierra, de grandes propiedades. Los señores feudales eran dueños de cantidades enormes de tierra. ¿Sale? Entonces, por supuesto que quienes vivían ahí, pues era como vivir de arrimados en la casa de alguien más, porque si se encontraban, como lo hacemos nosotros en este momento en cualquier parte de los municipios de Sinaloa, pues no es nada de nosotros, donde nosotros vivimos, estamos viviendo en las tierras de alguien más. ¿De acuerdo? Entonces,
no había una justicia para la gente. Cuando hablamos de la Edad Media, también hablamos de castillos y caballeros, la época de las princesas, de los reyes, pero que nosotros generalmente asociamos con cosas muy bonitas. Pues sí, ay, una princesa se vestía muy bonito, pero, pues, ¿por qué usaban ese tipo de vestidos? ¿Por qué usaban las pelucas en aquel momento? Una persona como yo con una peluca de esas blancas, muy bonitas, pues eran para cubrir ciertas cosas que en algún momento se dieron, como que no había acceso del todo a agua, hubo una crisis enorme de agua porque no existía la ciencia como hoy lo conocemos y lo que no lograban ver con sus propios ojos, pues no existía. Hoy nosotros sabemos que sí existen bacterias que no logramos ver con nuestros propios ojos, sí existen virus y esto implica que nos podemos enfermar. ¿Por qué no tomamos en agua o comemos comida en ciertas utensilios sucios, que hoy le llamamos sucios? Pues porque sabemos que nos podemos enfermar, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues no había la higiene como tal. Lo vamos a hablar más adelantito de esto. Y tenía pues estos reyes de los cuales hablamos hace un momento, con un poder total y absoluto. Es decir, el mismo rey tenía el poder completo de lo que hoy podemos llamar la policía, los jueces, de los diputados, de los senadores y del mismo presidente de la República. Todo en una sola persona. ¿Se imaginan que se levantara de malas un día y dijera, pues necesito más dinero y todos los que tengan una pluma azul en su casa van a pagar 500 pesos semanales para el rey? Y ya, nomás porque se le antojó. ¿Podía hacer nuevas leyes absurdas? Sí, hubo leyes muy absurdas. ¿Sale? En esta época Profe, mande. en este caso también los reyes tenían, se pudiera decir, más poder que la iglesia. Los reyes cogobernaban con la iglesia, en el sentido de que Iban de la mano. sí, porque quien tenía contacto con Dios, con Jesucristo, que ya había nacido, pues eran precisamente los sacerdotes y la justicia divina era impartida por aquellos que estaban cercanos a Dios. ¿Sale? Okay. Entonces ellos eran quienes se convertían en los jueces y determinaban las penas también. Es decir, Juan Carlos se robó un borrador, está prohibido robar borradores, le vamos a cortar una oreja para que ya no robe borradores. Si hoy lo consideramos excesivo, en aquel momento, pues no había quien les dijera que eso era excesivo. Los derechos humanos ni siquiera existían. Aunque lo existían, no se había puesto a idealizar tanto y decir, oye, solamente por ser seres humanos tenemos derecho a ciertas cosas, como hoy en día nos lo aceptamos socialmente hablando, ¿sale? Entonces, sí, pues cogobernaban, el rey en mucho, gobernaba decisiones de conquistas y todo, pero también se ayudaba mucho de la iglesia. ¿Para qué? Para dominar precisamente esto que tenemos aquí, la mente de las personas. Quien domina el pensamiento de las personas, como lo hizo la iglesia, pues tiene un poder enorme. No hagan eso y se van a ir directito al infierno. La gente tenía miedo, no tenía acceso a información veraz y lo que pasaba era que pues se lo creía y siempre tenía miedo de todo. Por ejemplo, si alguien había descubierto un té que podía curar la gripa o algún malestar estomacal, pues ni siquiera lo decía. ¿Por qué? Porque lo iban a acusar de brujo. ¿Cómo era posible que preparaba
un brebaje, un té y que se aliviara una persona. Eso no es de Dios, es del diablo. Y lo que hacían era lo acusaban y esa receta de ese té pues se perdía a través del tiempo. ¿Por qué? Porque pues nadie quería usarla porque podían ser acusados de hacer brujería. Sale por eso, porque todo el conocimiento, todos los posibles avances que se pudieron haber dado en estos 1000 años fueron anulados por la iglesia y por los reyes como tal. Entonces, por eso la Edad Media es una edad de represión enorme y es una edad oscura. No hubo prácticamente avances en ciencia, tecnología, en educación, en absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, se da esto y ¿qué es lo que tenían los reyes? Bueno, pues los reyes brindaban protección económica y militar a quien viviera dentro de sus reinos. ¿Sale? Entonces, pero esto cuesta. Se les cobraban los impuestos que hoy en día, pues, los seguimos viviendo y seguimos pagando para tener mejores servicios, pero los impuestos podían ser determinados por el rey por criterio personal, sin preguntarle y ni consultarle a nadie más. ¿Sale? En aquel momento valía más el que tenía más tierras, el más rico. No tienes nada, pues no vales nada. ¿Qué me puedes ofrecer? Y nosotros hoy en día sabemos y filosofamos a través del tiempo y decimos, oye, pues una persona que no tenga o alguna propiedad, pues vale exactamente lo mismo que el mismísimo Carlos Slim. ¿Por qué? Porque ambas son personas, son seres humanos. ¿Sale? Esto tuvo que haber pasado mucho tiempo para poder aceptar eso. Los nobles y el clero, como comentábamos ahorita, pues eran quienes eran los dominantes como tal, porque eran los cercanos a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todo era una especie de mentira. Los criminales más grandes de la época se encontraban autorizados a hacer lo que quisieran a través de algo que se llamaba iglesia. ¿Sale? Muy bien. Ahora, pues vamos a la siguiente época, que es el Renacimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un renacimiento? Pues la misma palabra nos lo indica, renacemos. ¿Por qué se llama renacimiento? Porque volvemos a nacer. ¿Sale? ¿Volvemos a nacer de qué? Pues el ser humano se cansa después de ser oprimido en donde, oye, no puedes ni siquiera hacer un dibujo de una persona, que no sea un santo, y mucho menos pensar en un dibujo de una pintura artística de un desnudo, por ejemplo, o como las artes, las esculturas, las pinturas, que se dieron en aquel momento era una forma de rebeldía y decir, a ver, estamos hablando del cuerpo humano, lo mismo que ustedes tienen, yo tengo, y lo mismo que yo tengo, ustedes tienen cuerpo, que no nos debemos de avergonzar de eso. Entonces, hubo un movimiento cultural enorme que se llamó Renacimiento y que era un renacer en búsqueda de igualdad, de justicia y de libertad de expresión, de pensamiento, en donde querían expresar que todos éramos y somos iguales. ¿Sale? Aquí es donde nace, por ejemplo, grandes figuras como el David, la Mona Lisa, que se encuentran aquí en esta parte, y se hacen presentes algunos grandes artistas, como en este caso lo son en el arte, el gran Miguel Ángel, que pinta la Capilla Sixtina, el David y la Piedad, el gran Leonardo da Vinci, que pinta la Gioconda, que es la Mona Lisa, y la Última Cena. Se dieron inventos, porque en la época de la Edad Media, pues todo era oprimido. Gutenberg
genera la primera imprenta rudimentaria como tal, pero ya se le nombró imprenta. Copérnico crea lo que es la teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Bueno, pues en algún momento se creyó que si nosotros dibujamos por aquí este circulito que está aquí es la Tierra y este otro circulito que voy a dibujar es el Sol, pues en algún momento se dijo y se creía que el Sol, pues como todos los días yo salgo de mi casa y veo que yo estoy quietecito y el Sol es el que se mueve, entonces el Sol gira alrededor de la Tierra. A esto se le llamó teoría geocéntrica. ¿Sale? En donde la Tierra es el centro del sistema solar. El Sol y los demás planetas le dan la vuelta a la Tierra, porque yo veo que las estrellas y todo le dan la vuelta al planeta Tierra. ¿Sale? Pero a partir de la generación de telescopios, de los primeros telescopios y eso, y la observación de el cielo, del universo, pues Copérnico dice, a ver, no, creo que estamos equivocados. Esto no fue así. En realidad es la Tierra quien junto con los otros planetas le da la vuelta al Sol. Y hay un sistema solar en el que los 9 planetas, 8 hoy en día, porque Plutón ya no es, los 8 planetas, le dan la vuelta en este sistema solar, le dan la vuelta al Sol. Cada vuelta es un año, ¿sale? Entonces, ok, este tipo de teorías cambian, obviamente, el poder de la información que se tenía hasta el momento, ¿no? Galileo Galilei tiene como tal una revolución científica, la filosofía como tal se vuelve a retomar por parte de René Descartes, quien es llamado padre de la filosofía moderna, y aparecen a partir de aquí el discurso del método y una revolución científica. ¿Sale? Entonces, vamos a ir solamente recordando algunas cositas para poder entrar ya a cuestiones más específicas dentro de la materia. Ahorita nada más es ver a grandes rasgos cómo pasó, qué pasó primero, ir ordenando pensamiento para cuando nos hagamos entremos al cuestionario, a la guía, pues que no entremos tan fríos. ¿Sale? Que más o menos nos acordemos y ordenamos el conocimiento cómo fue ocurriendo a través de la historia. Muy bien. Entonces, después de esto, pues se genera mucho conocimiento con esta revolución científica y este conocimiento ya genera un movimiento en el que se llama ilustración. ¿Sale? Recuerden que si está en la pantalla, parece pequeño, si lo tienen por ahí en su celular, en el Zoom, es como si fuera una imagen, aunque sea una transmisión en vivo, lo pueden acercar para que puedan ir tomando sus notas. Y como en esta parte que está dividido en 2 partes, si quieren acercarlo solamente a donde están las notas de la ilustración, lo pueden hacer y ya lo miran con más claridad. ¿Sale? Entonces, viene aquí algunos temas claves como lo son Montesquieu, que fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más reconocidos de la época y que genera la teoría de la separación de los problemas y que la obra principal en la que casi siempre preguntan se llama El espíritu de las leyes. ¿Sale? Entonces, Montesquieu, ilustración, espíritu de las leyes, va como tal. Y generalmente también hay estas palabritas claves en donde hablan de una creación y generación de lo que es la enciclopedia. ¿Para qué es la enciclopedia? Pues tal vez a varios de ustedes no les haya tocado ver y conocer como tal una enciclopedia, que eran tomos que se tenían en las casas porque el internet no existía como lo conocemos hoy y
para poder que las personas, los alumnos de las escuelas pudieran hacer sus tareas, pues se acostumbraba a tener por lo menos acceso a una enciclopedia, que eran generalmente 23 tomos, que son un tomo, un libro completo de palabras, de información que empieza con A, un libro de información que empieza con B. Por ejemplo, si nosotros íbamos a buscar Revolución Mexicana y ocupo hacer la tarea de historia con el maestro, con la maestra sobre la Revolución Mexicana, pues entonces me iba al tomo con la R y ahí buscaba como diccionario con Revolución Mexicana y tomaba mis notas. Eso fue la enciclopedia y es la enciclopedia. Después se fue digitalizando con algo que se llamó Encarta. ¿Y para qué es? ¿Y para qué era? Para difundir conocimiento, para difundir el arte, para difundir la cultura y las investigaciones científicas. Todo esto, gran parte de esta información lo tenemos hoy en día a través de la búsqueda en plataformas como lo son Google, portales como el Google, y que podamos nosotros consultar prácticamente cualquier información. ¿Sale? Si van teniendo por ahí alguna duda, me pueden ir comentando. ¿Sale? El chiste es que tengamos así bien claro en nuestra mente cómo esta historia fue evolucionando, pues para poder contestar más adelante preguntitas. Ahora, después de esta ilustración, pues se generan nuevos inventos, nuevos avances y esto nos lleva a una revolución industrial. Los pequeños talleres de costura para poder crear ropa para los poblados se vuelven con las máquinas textiles que lograron existir en estos momentos, pero se vuelven fábricas de 200, 300 personas que obviamente la demanda que atienden es mucho mayor que un pequeño taller de 3, 4, 5 personas. En un taller de 3, 4, 5 personas, el jefe, el dueño del taller textil es en donde se crean camisas, playeras, pues puede tener la oportunidad de conocer por nombre y por historia y conocer exactamente dónde viven, pues prácticamente las personas con las que trabaja todos los días. Pero esto que, por ejemplo, cuando ocurría una cuestión humana, una enfermedad, en la familia, alguna necesidad distinta, pues un permiso era más fácil decirle, oiga, jefe, oiga, jefa, pues pasó esto en mi familia, necesito tomarme el día, adelante, tómatelo, no pasa nada. Y había un entendimiento, pero el mismo trabajo a través de esta revolución industrial empezó a despersonalizarse, es decir, ¿ustedes creen que actualmente el señor Enrique Coppel conoce a toda la gente que trabaja en Coppel y que le va a una de las tiendas y le dice, hey, ¿qué onda, Juanito? Oye, Fernando, hola, José, y que sabe y ha comido en sus casas y con la confianza del mundo? ¿Verdad que no? Esto pues genera una despersonalización. ¿Por qué? Porque simplemente ya son miles de empleados y pues es imposible prácticamente tener ya contacto con todo el mundo. ¿Sale? Entonces, esta época, sí, fue una época de avances, sí, fue una época de transformaciones. Este proceso de transformación fue del tipo económico, fue del tipo también social y tecnológico. ¿Cuándo se generó la revolución industrial? Bueno, en el siglo XVIII en Reino Unido. ¿Sale? Si nos hablan del siglo XVIII como tal y de Reino Unido, una revolución es la revolución industrial. ¿De qué tipo era? Social, económica y tecnológica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es precisamente lo que ya nosotros tenemos. Ahí, pues en esta época se crean dos máquinas importantísimas. ¿Cuáles son estas máquinas? Bueno, es la máquina de vapor, que luego genera lo que son los primeros trenes, y el telar mecánico. ¿Sale? El telar mecánico genera que se crearan fábricas
para poder crear mucho más prendas muy diversas en el mundo, ¿no? En aquel momento, pues en Europa principalmente. Bueno, ¿qué genera esto? Pues una producción en serie, que significa uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, tal cual como conocemos hoy en día una fábrica. Entonces, se genera esto genera más desigualdades y aparecen dos nuevas clases sociales. Los burgueses, que eran los ricos, que se volvieron muy ricos, y la clase obrera, porque no es la misma que yo como empresario tenga un taller con 10 personas y que venda todas mis mercancías siempre mes con mes de 200 prendas que hacemos al mes, a que tenga un taller, una fábrica con 200 personas a mi mando y que generemos 200,000 prendas cada mes. Por supuesto, lo que implica también las ganancias hacen que los que eran menos afortunados o los más pobres, pues se separaran de los más ricos con una distancia mucho mayor. Entonces fueron la clase obrera, la clase trabajadora y los burgueses que se volvieron enormemente ricos, ¿sale? Y esto hizo que se generaran injusticias. ¿Cuáles injusticias? Bueno, pues que las personas trabajaran 16 horas al día. Es decir, que no tuvieran y no estuvieran contemplados los derechos como tales. En esta parte, pues imagínense trabajar 16 horas al día, pues son tal vez de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12 horas, más 4 horas más, hasta las 10 de la noche. De 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Y sin derechos. Sin derechos, ¿a qué me refiero? Pues sin aguinaldo, sin vacaciones, no hay hora de comida, prácticamente como esclavos. Y esto, por supuesto, somos seres humanos, no nos gusta. Los obreros se organizaron. ¿Y qué pasó? Al organizarse los obreros, pues lo que se hace es que se designan a ciertas personas para que defiendan los derechos de todos y se generan en esta época los sindicatos. ¿Sale? Los sindicatos aparecen porque la revolución industrial creó burgueses, que hoy les llamamos empresarios, pero en aquel momento la palabra clave es burgués. Si nos dice, son quienes formaban parte de la clase privilegiada y de la revolución industrial, nos van a poner empresarios, ricos, burgueses, políticos. Nosotros tenemos que, aunque prácticamente sea lo mismo, el término correcto para la revolución industrial es burgueses. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso es irnos dotando ahí de los vocabularios importantes. Ahora, pues esto avanzó hacia una parte en la que hay también, acá en América, en Estados Unidos, pues una invasión de los europeos por parte específicamente en gran parte de Inglaterra, y son las 13 colonias. Las 13 colonias que están ahí en el mapa que tenemos por aquí en la diapositiva, y que hablar de las 13 colonias es hablar de lo que es la independencia, se liga mucho con la independencia de Estados Unidos de América. ¿Sale? Entonces, hablar de las 13 colonias, estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos de América. Y estas 13 colonias fueron ayudadas por Francia y por España. ¿Quiénes formaban la parte de las 13 colonias? Bueno, eran inmigrantes. En Nueva York, generalmente, la más grande población eran pandillas, que son las llamadas pandillas de Nueva York.
¿Qué era lo que pasó? ¿Por qué había una inconformidad enorme? Porque en España, en Inglaterra, estaban ocurriendo ciertas cosas, ciertas crisis históricas, y el rey de Inglaterra, pues, determinó subir los impuestos a las colonias de aquí. Por supuesto que a uno le quiten más y le cobren más, no le gusta. Y eso generó una gran inconformidad, y fue lo que hizo que Estados Unidos de América se buscara independizar. Entonces, las 13 colonias tenían una estructura política similar entre ellas. Datos importantes, más adelante vamos a ver un poquito más a fondo. Datos importantes de esto. Bueno, aparece el nombre, y hay que ligarlo, aparece el nombre de George Washington. ¿Quién fue George Washington? Bueno, pues fue el primer presidente de los Estados Unidos de América, y fue antes el jefe del ejército de los Estados Unidos. También aparecen algunos nombres como Benjamin Franklin. ¿Quién fue? Bueno, pues fue presidente también de los Estados Unidos, y también fue embajador de los Estados Unidos. Y aparece también el ideólogo de de este movimiento, fue el filósofo por sus ideas liberalistas, Thomas Jefferson. ¿Sale? Entonces, vamos nosotros ligando esta parte. Ahora, enseguida de esto, ya viene una parte de la historia en donde, pues en Europa, pues hay inconformidades. ¿Por qué? Hay un conflicto social porque las necesidades sociales, las necesidades humanas necesitan ser solventadas. Necesita haber agua, que los que gobiernan se preocupan porque exista agua, limpieza, que hagan lo que tienen que hacer. Si no hay agua, no hay alimentos, y si no hay alimento, hay hambruna, y si hay hambruna, la gente muere, y si la gente muere, pues la sociedad se descompone. ¿A quién le gusta? Es una crisis enorme. En este momento, Francia se encontraba precisamente en una crisis. Había un conflicto social por esto, precisamente, porque no había los servicios, y quienes llegaban al poder prometían, pero no cumplían. Y hay alguien que hacía campaña, lo derrumbaban por la fuerza, a través del ejército, a través de la Fuerza Armada, y quienes llegaban se apoderaban otra vez y no resolvían, volvían a hacer exactamente lo mismo de lo cual se quejaban. ¿Sale? ¿Le suena eso con el PRI, con el PAN? Bueno, pues ahí está. Entonces, la Revolución Francesa fue un conflicto entonces del tipo social y político, porque a la gente, a la población, hay que resolverle. Entonces, si no le resuelves, Francia convulsiona, y otras naciones de Europa también lo hicieron. Entonces, ¿cómo finaliza esto? Bueno, pues hay un gran militar del momento que se llamó Napoleón Bonaparte, exactamente, y logró realizar una gran estrategia y organizar la política francesa, que obtuvieron el poder a través de un golpe de estado militar. Lo sacaron, y lo que pasó es que a quien gobernaba en su momento, a Luis XVI, lo mataron. Y lo mataron enfrente del pueblo, y exhibieron su cabeza. ¿Por qué? Porque era poner un hasta aquí a las cosas. Obviamente, hoy en día lo vemos desproporcionado, y no es necesario. Por eso se fueron generando leyes, se fueron generando cosas que sí podían ser castigadas de una forma y otras de otra. ¿Sale? Porque si no, pues todo el mundo pudiera matar a cualquiera de cualquier manera. Pero en aquel momento, pues era un símbolo de, oye, logramos matar al mismísimo rey. Pues oye, mataron al rey, que no me maten a mí, que soy un cualquier maestro de aquí de la sociedad. ¿Sale? Entonces, pues obviamente era infligir miedo también psicológicamente en la gente.
De eso se trataba. Entonces, se crea, hay no, pues vamos a hacer república, vamos a instalar un gobierno imperialista, vamos a ser mejor reyes. Entonces, se llega a el acuerdo en el que es una monarquía constitucional. Esto viene parte de la estrategia fueron que se realizó una repartición de tierras, pero también el pueblo, el poder, recoge el Estado, el gobierno recoge las grandes extensiones de tierra, las cuales hablábamos de que una persona podía ser dueña de todo Sinaloa, de todo Chihuahua, y se le da solamente lo proporcional para que puedan vivir y subsistir y lo que puedan sembrar o algo así. Entonces, el feudalismo llega a su fin como tal y el absolutismo también. El absolutismo y el totalitarismo hablan estos dos conceptos de una. ¿Quién gobierna? Pues gobierna yo, soy el rey. Y a falta de mí, gobierna mi familia, mis hijos. Y en esta parte, pues el poder también en el rey, dijimos que tanto al hacer las leyes, como ser policía, como los mismos jueces, como la misma figura el que hoy conocemos como presidente, todos esos poderes recaían en algún momento abusivamente solamente en una persona y no se nivelaba la balanza. Había, obviamente, en esto, pues un abuso de poder. ¿Sale? Entonces, esto se dio durante esta época también. Ahora, viene, a través del tiempo, pues todas las poblaciones que se encontraban en aquel momento tenían ciertas organizaciones, pero pues no estaban de acuerdo unos con otros, los poblados, los pueblos que había, los países que había, tenían diferentes tipos de gobierno, no se llevaban bien, entonces, los que son los Francia, Rusia e Inglaterra, dijeron, a ver, vamos a poner paz en Europa y en el mundo. Lo que vamos a hacer es hacerles una gran guerra a todos para ponerlos en paz y tener un solo gobierno para todos. Era un tipo de conquista también, disfrazada de una buena intención, y esto genera la Primera Guerra Mundial. Obviamente, si nos transportamos al momento, las tecnologías pues no eran lo que hoy eran y el desarrollo del armamento pues era mucho más rudimentario. Este tipo de guerras, dentro de lo que es la evaluación, pues nos habla mucho de una guerra de trincheras. ¿Cuáles son las trincheras? La tenemos aquí en pantalla. Estas que están aquí, esas son las trincheras. Era una estrategia en donde se hacían una especie de canales, de surcos, que permitían avanzar a los militares pecho tierra, o si eran más profundos, que en muchas ocasiones eran, pues podían ir parados e incluso a caballo para poder ir avanzando. ¿Por qué se hacía esto? Pues porque a lo lejos no se lograba percibir el avance de un ejército. Y además, pues las balas llevan una trayectoria lineal, ¿sale? Entonces, si iban escondidos en un canal o en un surco, en esas trincheras, pues por supuesto que tiraban balas y no dañaban a nadie. Era una estrategia, esta guerra de trincheras, y fue donde se utilizaron más, no por primera vez, los gases tóxicos, ¿sale? Y se hicieron presentes también las máscaras antigas. Fue esto en donde Estados Unidos entra también a esta guerra, aunque no pertenecía a los dos, vamos a llamarles por ahorita, los dos grandes equipos de esta guerra.
De inicio, se habla que se definieron como un equipo, como uno de los grandes alianzas, la Triple Alianza. Estaba integrada esta Triple Alianza por Alemania, por Italia y el Imperio Austrohúngaro de Austria. ¿Sale? Entonces, también pues luchaban con tres grandes potencias de su momento, que era Francia, Rusia e Inglaterra. ¿Sale? Eran los dos equipos, los dos bandos que querían apoderarse de gran poder y gran territorio en su momento. ¿Sale? ¿Cómo llega a su fin la Primera Guerra Mundial? Bueno, hay algo que se llama y se llamó desde aquel entonces Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, pues era un documento que se obliga a firmar ¿a quién? Pues a los perdedores. ¿Quiénes perdieron? La Triple Alianza fueron los grandes perdedores de este momento, de esta Primera Guerra Mundial. Y a través de la puesta en marcha de un plan de Estados Unidos, se da el fin de la Primera Guerra Mundial. Y, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro se desaparece. Eso se estableció en el Tratado de Versalles. A ver, el Imperio Austrohúngaro, como parte del Tratado de Versalles, porque ya ganamos, los vamos a obligar a que desaparezca. Y vamos a repartir ese territorio. Otra cosa, Alemania tiene prohibido tener ejército. Los alemanes fueron obligados a disolver a su ejército. Y ahí vemos un por qué inicia también la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes forman parte importante de la Segunda Guerra Mundial? Precisamente los alemanes. ¿A través de quién? De un líder de su momento del partido nazi que se llamó Hitler, Adolfo Hitler. ¿Sale? En Alemania estaba prohibido, Alemania tenía prohibido tener ejército y Hitler, de manera astuta, de manera secreta, pues formó un gran ejército. Y por supuesto, su intención era hacer una nueva gran guerra para apoderarse y ser los más poderosos del planeta entero. Tanto que mandaron en algún momento un telegrama a México, a la presidencia de México, y el telegrama decía que si México se unía con los países del eje, que era Alemania, Italia y Japón, el nuevo equipo que había formado Alemania, si México se unía con ellos, cuando ganaran la guerra, nos iban a volver a dar el territorio que Estados Unidos nos había quitado, que es prácticamente la mitad del sur de Estados Unidos, pues ya sabemos que correspondía a México. Y dentro de la época de Santa Anna, pues fue vendido y se perdió ese territorio. ¿Sale? Entonces, se alían países como Alemania, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, y en Japón existía un régimen militar muy fuerte con Hirohito. ¿Sale? El otro equipo que eran los países aliados. Los países aliados, ¿quiénes eran? Francia, Inglaterra de Churchill y la URSS, que en este momento ya no era Rusia solamente, ya se unió con Países Bajos, que estaban pegados y muy cerca de Rusia, y formaron lo que es la URSS. URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una alianza, así como la Unión Europea actualmente, en donde tenían ciertas reglas
importantes que aceptaban todos esos países y eran autodenominados Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Stalin era quien dirigía a la URSS. En su momento era como pues, el presidente, el dirigente mayor. ¿Sale? Entonces, obviamente, Alemania mandar este telegrama en donde cuando ganara la guerra, a México le iban a regresar la mitad del país de lo que hoy corresponde a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que les guste eso a Estados Unidos? Ese telegrama cuando lo hayan leído. Por supuesto que no. Dicen, a ver, a ver, a ver. Yo no estoy ni dentro del eje ni dentro de los aliados, pero esto ya se volvió personal. Entonces quiere decir que va contra mí también. Bueno, y lo que hace Estados Unidos se enfrenta con uno de los países que tiene más cerca, con Japón, y se enfrenta en el Pacífico. Si nosotros vemos hacia Estados Unidos, el mapa hacia la izquierda, en estas costas que conectan más directamente a Japón, si le damos la vuelta al mundo, pues entonces ahí es donde se enfrentan. Y Estados Unidos, pues tenía también una carrera armamentista, durante todo este tiempo y, se enfrentan de manera muy fuerte con Japón. Hay varios, pequeñas batallas que se dan dentro de esto. El día de, que lo preguntan mucho también, y se refiere dentro de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, que al día de ese se refiere a un día en el que hay un desembarco en Normandía, en donde se utilizan este tipo, no sé si lo alcancen de ver, este tipo de globos aerostáticos, ¿sale? Ahí iban y llevaban también armamento, llevaban personas y podían agarrar de manera sorpresiva al ejército contrario, ¿no? Hay también una palabra clave, un nombre clave, que es el Proyecto Manhattan, que se menciona mucho. ¿Qué es y qué era el proyecto secreto, Proyecto Manhattan? Bueno, pues era la elaboración de un instrumento militar de una destrucción enorme que fue la bomba atómica. ¿Sale? Entonces, esta bomba atómica, en su momento, pues, si se hablaba de un proyecto Manhattan, era un proyecto del cual nadie sabía con exactitud de qué se trataba. Era el nombre clave, pero era el desarrollo de la bomba atómica. Entonces, al enfrentarse con Japón, Estados Unidos hace uso de la bomba atómica, la tira sobre la isla y pues ya sabemos qué fue lo que pasó enseguida, ¿no? Que Estados Unidos bombardea a Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas que lanza Estados Unidos a Japón y pues con esto se pone fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Por qué? Porque pues da señales de un gran poderío militar. ¿Quién se iba a enfrentar a palos y piedras con ellos? En esta misma época aparecen grandes inventos militares que fueron creados por los alemanes, la Alemania de Hitler en específico, como son el bochito, de la Volkswagen, que fue un instrumento en un principio militar, que su motor se ponía en la parte trasera del auto porque la intención era que fuera resistente a cualquier tipo de clima y que pudiera atravesar ríos sin problemas, sin apagarse y que pudiera hacer todo lo que nosotros ya conocemos y que fuera veloz y fuerte también. Entonces ya sabemos que los bochitos fueron un automóvil muy fuerte, muy cuerudo, muy buscado, aparece precisamente creado por los alemanes en esta época, en la Segunda Guerra Mundial,
Y aparece también una evolución en el armamento también. Uno de los armamentos más icónicos de su momento y hasta la fecha es el llamado y famoso rifle AK-47, el llamado cuerno de chivo. En esta época es donde aparece y aparece como una respuesta porque recuerden que en las películas podemos ver que había las bayonetas en donde se tenía que meter pólvora al arma, aquellos rifles que tenían al tubo del arma, se ponía pólvora, se le ponía con una pipeta para poder que la pólvora se fuera hasta abajo, se le echaban una especie de balines, balitas pequeñas, y con eso podía disparar una sola vez. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasaba? Era muy poco práctico esto para una guerra y además cuando se mojaban las armas dejaban de funcionar. Una de las cosas que pues ha causado terror, pero también fue muy eficiente para esa Segunda Guerra Mundial, pues fue este invento de este armamento que lograba cosas que en su momento no se tenían y era una belicosidad enorme. Como que era resistente a cualquier clima, es decir, no se trababa, se podía mojar y no se trababa el arma y adicional desarrolla una tecnología como cuál. Esta tecnología hacía que al salir la bala del arma, después de 15 metros, la bala, pues quien no ha visto por ahí una bala de esas grandes, pues gira sobre su propio eje, que es una de las partes que hace que este tipo de armamento sea todavía más destructivo. No existe un rozón de una bala de cuerno de chivo. A quien le roza una bala de este tipo, le deshace un buen pedazo de oreja, de piel, y esto pasa porque la bala va girando sobre su propio eje. ¿Sale? O sea, este tipo de tecnologías tan terribles se generaron en respuesta a la Primera Guerra Mundial y se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? A esto vamos. Entonces, en esta lucha de poder, de territorio, de riqueza, de que tiene la humanidad, a partir de que se crea, de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, viene también un periodo que se llama de Guerra Fría, porque las dos potencias armamentistas mayores que quedaron después de puesta en fin de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron Estados Unidos, pero también fue la URSS, esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se encontraba también Rusia, que hasta la fecha decimos, y sabemos que Rusia y Estados Unidos no la llevan muy bien y hay una competencia enorme entre ambos países. ¿Sale? Bueno, esto se genera y se acentúa mucho más después de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se le llama Guerra Fría y a ver, tenemos aquí ciertas cosas que hacían que se diferencien unos de otros. A ver, ¿cuáles son las diferencias? A uno se le llama a la URSS, que es una unión socialista, con un régimen socialista. Y por otro lado, en Estados Unidos, como lo tenemos hoy en día nosotros y formamos parte de ese sistema económico, un régimen capitalista. ¿Sale? Entonces, no hay límite para alguien que genere dinero. ¿Cuánto es el límite que puede tener de dinero una persona? No hay límite. Ese es un régimen capitalista. Pero ese hecho de que no exista un límite pone también en desventaja a muchas personas en la sociedad porque, pues imagínense que en una familia, en el grupo aquí donde estamos nosotros, todo el dinero que hay en el mundo, de entre los que estamos aquí, lo tenemos repartido entre nosotros, pero existen 100 pesos nada más. Si alguien tiene 99 de esos 100 pesos, significa que los demás nos vamos a repartir ese pesito que resta para todos y tenemos que ver cómo le hacemos. ¿Por qué?
porque no hay un límite y no hay una repartición equitativa y puede generar las desigualdades que nosotros actualmente ya conocemos. Hay gente extremadamente rica que no le va a alcanzar miles de vidas para acabarse el dinero que tiene. Y hay gente que no tiene ni siquiera para comprarse una tortilla el día de hoy y que no sabe cómo le van a hacer. ¿Sale? Entonces, esos extremos se dan también con este sistema capitalista. Y el sistema socialista tiene otro método también. Entonces, fíjense nada más. Capitalismo, hay un respeto total a la propiedad privada. Si yo quiero entrar a su casa, por más maestro que sea de ustedes y por más bien que me lleve con ustedes, y si ustedes no quieren, simplemente yo no puedo entrar a su casa porque es de su propiedad. ¿De acuerdo? Pero, por su parte, en la URSS, desaparece la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública y colectiva. En este sistema, pues prácticamente el gobierno es quien posee todas las tierras y tienes prestado este lugar en donde te encuentras viviendo actualmente. No te pertenece, se te proporciona, se te presta de alguna manera para que tú puedas solventar tu necesidad de vivienda. ¿Sale? Por otro lado, en el sistema capitalista existe el mercado, es regido por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué significa la ley de la oferta y la demanda y en qué consiste? Bueno, la oferta y la demanda se da a partir de el precio de algo, se determina a partir de si existe mucho o existe poco de esa mercancía. ¿Cómo es? Por ejemplo, a alguien de ustedes, y active su micrófono si es así, le ha tocado ver que en alguna población cercana aquí, en algún rancho, los agricultores tiran el tomate o tiran las legumbres que cosechan y no se lo dan, aunque están buenos o que son nuevos, recién cortados, no lo venden, no se lo dan a las personas, se lo dan a los animales. ¿Les ha tocado eso? ¿No? Simplemente si vamos aquí a Navolato, que es una región agrícola, mayormente que aquí en Culiacán, por ejemplo, si el tomate, como ahora en la pandemia, llegó a tener el precio de 1 peso por kilo de tomate. Por supuesto que salía más caro, pagarle a personas para que cortaran tomate y poder transportarlo a las tiendas para que compraran tomate y que cuando finalmente se vendiera tuviera un precio de 1 kilo. Por ejemplo, en esos casos se dejaron secar las matas y nadie las cortó, se sembró y se echó a perder la siembra. En otras ocasiones, que cuesta también así muy bajo el precio, lo agarran, lo cortan y si dicen, no, pues si mañana pasado no sirve, no hay precio, perdón, lo que hacen es nuevecito el tomate, se lo echan a las vacas. Oye, pero hay mucha gente que puede comprar y que si se lo das barato te lo compra todo. Sí, pero la transportación y todo no es viable para ellos y ellos quieren ganancias. ¿Sale? Y se vuelve esta parte de injusticia. Entonces, mercado se vuelve de esta manera y tiene precio cuando hay poco. Imagínense, hay poco tomate, como lo hubo ahora en la pandemia, por ejemplo, con los cubrebocas, que eran baratísimos, costaban antes de eso, costaban 5 centavos cada uno los cubrebocas. Y en la pandemia le llegaron a vender un solo cubrebocas en 200, 300, hasta 500 pesos en ocasiones. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque estaban escasos y aparte la psicosis que había de, pues si no uso cubrebocas me voy a morir, sin conocer lo que había en esto, ¿no? Entonces, esa es la ley de la oferta y la demanda. Ahora, en la URSS se implementó un sistema en el que el mercado era controlado por el Estado y los precios establecidos por el gobierno. Es decir, tomate, que diga López Obrador, va a costar 8 pesos. La cebolla, 9. El pepino va a costar 5 pesos. Va a llegar a un acuerdo con ellos y decir, oye, no abusen, no abusen. Lo que van a hacer es
si a ustedes les cuesta todo el proceso, la siembra y repartirlo y llevarlo hasta la tienda, les cuesta 5 pesos, pues yo creo que venderlo en 8, en 10 pesos es suficiente. No lo vendan en 25, en 30 pesos. ¿Sale? Entonces, esto es el socialismo. Ahora, en el capitalismo se establece y estimula la competencia entre las empresas. Es decir, si ustedes tienen un sushi, se abre un local en una plaza comercial y abren un sushi, perfectamente enseguida ustedes se puede poner otro sushi a vender exactamente lo mismo que ustedes. Y pues es la competencia. ¿Cómo van a lograr ustedes subsistir en ese negocio? Pues quien ofrezca mejores servicios, más bueno el sushi, más variedad, más calidad, todo esto. ¿Sale? Entonces, esto es lo que hay. Y en el socialismo no existe competencia entre empresas. Todas las empresas en esta época fueron absorbidas por el gobierno. Todas las mencionaba, pues ¿para qué? Pues para que pudieran darse mejores condiciones a las personas. ¿Sale? Entonces, esto se daba. Ahora, ¿aquí está? Por otra parte, hay una división de poderes y de representatividad. Es decir, en el capitalismo, esta división de poderes, nosotros tenemos a los 3 poderes de la Unión. Estos 3 poderes de la Unión, que le llamamos hoy en día, en México se hacen presentes y resulta que son lo siguiente. Hay un poder que se llama poder ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? Pues resulta que en el poder ejecutivo es el presidente, gobernadores y a nivel municipal es el presidente municipal. ¿Sale? ¿En quién recae el poder ejecutivo? En una sola persona. Si es a nivel país, a nivel México, en el presidente de la República. Si es a nivel estado, en el gobernador. Si es en el municipio, en el presidente municipal. ¿De acuerdo? Ahora, en este poder ejecutivo, se dan ellos, pero hay un segundo poder que se llama poder legislativo. En este poder legislativo existen lo que son los diputados, los senadores, ahí está. Y en el caso de los estados, los diputados locales. Es decir, no la misma los diputados federales que los diputados, los que están aquí cerquita de la SEP, donde está el Puente Negro, ahí donde está el Congreso del Estado. Ahí son diputados que solamente tienen la capacidad para poder generar leyes para el estado de Sinaloa, no para todo el país, solo para Sinaloa, ¿sale? Y en el municipio se les llama regidores, ¿sale? Es el poder legislativo. Por su parte, también existe un tercer poder. ¿Quién me dice cómo se llama ese tercer poder? Judicial. Exactamente, exactamente. El poder judicial. ¿Y de qué se encarga el poder judicial? Bueno, pues el poder judicial se encarga de que las leyes que hagan los diputados y los senadores que se apliquen bien, de impartir justicia. ¿Quiénes componen el poder judicial? Magistrados. ¿Quién más? Jueces, ministros, los mismos parte del poder judicial quien ejecuta las órdenes de aprehensión y todo eso. Por ejemplo, son los diferentes tipos de policías que son llamados ministerios públicos. Eso se les cambia de nombre, pero en fin, son finalmente policías. ¿Sale? Las policías forman parte de ese poder judicial también. Esos son los 3 poderes de la Unión. ¿De acuerdo? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso es lo que se tiene en el capitalismo. Y en aquel momento, la URSS
pues se cataloga como tal que tenía una dictadura del proletariado a través del Estado. Es decir, quien tomaba y sigue tomando las decisiones, pues es el que dirige el país. ¿Sale? En este caso, el presidente de la Unión Soviética. ¿Sale? Entonces, por acá en el capitalismo, los medios de producción son la tierra del capital y existe la propiedad privada. Y en el socialismo, los medios de producción son propiedad de la colectividad y administrados por el Estado. Propiedad privada, así como ustedes, sus papás tienen su casa con una escritura como hoy en día y que de ahí no lo saca nadie, bueno, esto no existía en su momento en este socialismo, porque era una filosofía socialista es implicar también una ayuda para tratar de nivelar las condiciones de todo, que no haya esa disparidad. Pero se generan casos como en este caso en Cuba, en donde se le cierran las puertas, no tiene a dónde echar mano, ahí se le reparten 3 cambios al año, no sé cuántos sean en total, se les da despensa cada semana a todos, y tanto un doctor como un maestro, como un barrendero, como un mecánico, como todos ganen exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces hay una igualdad en ese sentido, pero también se dan ciertas cosas injustas, como se dan también en el capitalismo, en donde si salimos a la calle nos podemos encontrar y ponemos atención a muchas personas indigentes que no tienen dónde vivir. ¿Sale? Entonces, hay una disputa enorme en este caso, en el sentido militar, en el sentido de la tecnología, en el sentido del espacio y en el sentido económico como tal. ¿Sale? Entonces, esto nos lleva a que en esta Guerra Fría se den algunas alianzas. Fíjense nada más, lo rojo en el mapa implica a los países que se aliaron con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Dónde se encuentra México? ¿Con quién se unió? ¿Con Estados Unidos o con Rusia? Por aquí está México, ¿no? Está solito y se une y forma parte del bloque capitalista. ¿Sale? Pero fíjense nada más aquí a un ladito de México está Cuba. Y Cuba está pintado de rojo, quiere decir que está con la filosofía socialista de la URSS. ¿Sale? Entonces, pues muy cerca de Estados Unidos, Cuba, pues es un país estratégicamente bien situado y militarmente hablando también peligroso para Estados Unidos porque está en contra de Estados Unidos económicamente hablando, ¿no? Entonces, fíjense nada más, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en 2 partes, Alemania del Oeste y Alemania Occidental, y se construye un muro que fue llamado el Muro de Berlín y se dio en esta llamada Guerra Fría. ¿Sale? En esta Guerra Fría hubo hechos insólitos, injustos, enormemente. Imagínense que de un día para otro, así como está Culiacán, por pleno Obregón, se traza una barda, un muro, y los que quedan de un lado y los que quedan del otro ya no se pueden volver a comunicar nunca, porque esa barda, pues sí, ese profe, pues se puede brincar, pero estaba militarizada y quien se acercaba a esa barda era ejecutado. Y que quedaron sus hijos por allá, sus papás, quedaron personas de su familia y no se organizaron porque fue sorpresivo, así quedó. ¿Qué pasó? Pues durante muchos años, pues dejaron de verse. Si yo, mis hijos quedaron de un lado y están chiquitos ahorita, pues ya los volví a encontrar ya de 40 años. ¿Se imaginan? Esto fue lo que pasó y lo que ocasionó en Alemania este muro. Se dio por parte de Estados Unidos como una estrategia
el llamado Plan Marshall. Es muy mencionado, que también debe ser un dato importante en esto. Plan Marshall, ¿qué significa? Pues fíjense dónde está Estados Unidos y dónde fue la Segunda Guerra Mundial, en Europa. ¿Quién está más cerca de Europa? ¿Rusia o Estados Unidos? Por supuesto que Rusia está más cerca. ¿Quién podría tener más posibilidades de que Europa forme parte de su alianza? Pues Rusia. ¿Sale? Entonces, ese plan Marshall consiste en una promesa cumplida de reconstrucción de toda Europa. Estados Unidos le metió dinero, le invirtió mucho dinero a que Europa fuera reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. A esto se le llamó Plan Marshall, ¿de acuerdo? Francia, Italia, España, todos los países de Europa fueron reconstruidos con dinero de Estados Unidos. Ahora, hay un incidente importante que se llama Bahía de Cochino, que es un intento de matar al Fidel Castro, al revolucionario que tomó la presidencia después de una revolución que hicieron en Cuba para liberarla de Estados Unidos, porque Estados Unidos tomaba como un lugar, una playa de descanso, la isla de Cuba, y se cometían muchas injusticias, como que los militares que llegaron de la guerra, de la Segunda Guerra, se instauraron en Cuba y violaban mujeres, mataban a quien ellos quisieran, y por supuesto los cubanos no estaban contentos con la presencia militar de los militares de entonces de Estados Unidos. Entonces hubo una revolución, la lideró Fidel Castro, y en algún momento en esta Guerra Fría se intenta matar a Fidel Castro por parte de Estados Unidos, y a eso se le llama Bahía de Cochinos. En esta época fue cuando se dio la Guerra de Vietnam, que es muy platicada y muy hablada en las películas estadounidenses. Se da también la invasión soviética a Afganistán, es decir, vienen por acá e invaden lo que es el Medio Oriente. Y en esta Guerra Fría es como los boxeadores, cuando los pesan y que los presentan para que se pongan uno de un lado y el otro de otro, y se acercan y como si se fueran a pelear, pero que no hacen nada. Por eso fue la Guerra Fría. Amenazas de destrucción total de uno y de otro bando, pero finalmente, afortunadamente, no se dio un hecho catastrófico después de esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso se llama Guerra Fría. Mucha amenaza, muchos cierres de, pues te voy a cerrar, te voy a poner más impuestos, ya los países que, como se dio ahora en la pandemia, que le compren a Rusia su gas, ya no les voy a comprar yo sus mercancías, y esto ha sido, y yo digo que formalmente nunca terminó porque esto sigue hasta la fecha. ¿Sale? Entonces, ¿qué se daba? Estados Unidos en las Olimpiadas de Moscú las boicoteó cuando fueron en la Unión Soviética. Y como venganza, Rusia y la URSS boicotean las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. ¿Sale? Reagan y Margaret Thatcher se unen y llaman a la URSS el imperio del mal, que son estas personas, hagan de cuenta que son como la Lili Telle del tiempo de nosotros. En su momento eran una especie más o menos muy similar, ¿no? Entonces, Gorbachev realiza en las repúblicas socialistas soviéticas cambios estructurales profundos, y en 1987 hay una estructura llamada la perestroika, que era una especie también dentro de los puntos que se tocaba, una especie de transparencia que iba a tener el gobierno también con sus gobernados, ¿no? Y se da el 3 de octubre de 1990 con la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría. Este hecho fue televisado a nivel mundial, donde la gente se le dio permiso de tumbar ese muro y reencontrarse con su familia otra vez, que había quedado del otro lado. ¿Sale? Entonces, esto fue principalmente lo que
aconteció durante lo que es la historia universal. ¿Sale? El día de mañana vamos a entrar ya en específico, ahora sí, con las ciencias sociales, pero ya un repaso también como el día de hoy de todo lo que aconteció en México desde las primeras culturas, los mayas, los aztecas, los olmecas, los tlaxcaltecas. Vamos a pasar por independencia, revolución, hasta llegar al día de hoy con López Obrador. ¿Sale? Entonces, es bien importante, esto lo estamos haciendo porque la idea es que nosotros podamos ya, a ver, voy a, déjenme, sí ve mi pantalla todavía, ¿verdad? Sí, ok. Stop share, aquí está. Entonces, esto es para que nosotros podamos tener aquí una visión de todo lo que ha ido aconteciendo más o menos, y que cuando entremos a las preguntas, cuando entremos ahí a los cuestionarios, a prepararnos ya para cómo va a ser el examen, pues ya más o menos refresquemos ciertas cosas que tal vez habíamos olvidado y que se nos faciliten mucho más. ¿Sale? Entonces, mañana, Historia de México, exactamente lo mismo. Les vamos a pasar el día de mañana ya una guía, la cual les vamos a pedir que impriman para que el día de pasado mañana, el miércoles, ya la tengan impresa y que todo lo que vamos a ir viendo como el día de hoy en pantalla, lo tengan ahí con ustedes, que hagan sus apuntes, hagan, respondan las preguntas ahí en su propia guía y que vayan teniendo material para que puedan ir estudiando. ¿Sale? ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Quiere,